Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más a otra sesión más con el maestro Agustín Ramírez, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Bienvenido, maestro, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo y bueno, pues antes que nada, una disculpa por este retraso, pero bueno, tenemos a veces algunas actividades aquí en la Escuela Judicial que es difícil posponer, así que rápidamente tuve que ir a una reunión, pero aquí estoy nuevamente con ustedes. Y pues vamos a retomar nuestros temas previos. A ver, si me recuerdan a dónde estábamos y a qué conclusiones llegábamos, me parece que aquí tengo una presentación que presumo que es la que ustedes tienen sobre la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial. No sé si es esta o tienen otra. Si no, se las puedo poner, obviamente, en el chat, ¿verdad? Sí la tienen, maestro, pero gracias por ponerla en el Ah, sí chat. la tienen. Ah, bueno, esta que empieza de esta manera, Ley Federal Responsable Patrimonial del Estado. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿quién podría ayudarme a hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto para que pueda yo ubicarme y continuar con nuestro tema, jóvenes? Adelante, tienen habilitados sus micrófonos. Muchas gracias por su participación. ¿O prefieren que vaya yo preguntando, como ustedes me digan? Bueno, a ver, Ricardo Roa, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué te acuerdas, Ricardo? Adelante, Ricardo, por favor. Pues no parece, no sé si. Ricardo, perdón, es que no funciona mi micrófono. ¿A quién sí le funciona? Alguien que levante su mano, que sí funcione su micrófono. Pues parece que no. Pues bueno, vamos entonces a continuar según mi leal saber y entender. Bueno, ya habíamos hecho una explicación de cuáles son tanto la definición legal como esta particularidad que tiene la institución jurídica sobre los daños que se deben indemnizar. Y quizá aquí un punto importante que habría que destacar, pues es la forma en que la administración debe responder ante una pues resolución en la que se confirma efectivamente la obligación de responder de los daños causados. Y aquí lo que nos dice la ley es que en todos los casos, y dado que la Administración Pública Federal es la causante la mayoría de las veces de estos daños que se causan al patrimonio de los gobernados. Eso no significa, por supuesto, que los otros poderes no deban hacerlo, pero la administración pública es esta fuente más importante de la responsabilidad patrimonial. El presupuesto de egresos de la Federación en términos de la ley ordena asignar 0.3 al millar del gasto programable del presupuesto de egresos. Y en esa proporción es que se entrega a cada una de las dependencias del Ejecutivo Federal y esto abarca también a los entes constitucionales autónomos. ¿Cómo puede hacerse este pago? La ley autoriza que se hagan pagos diferidos, es decir, cuando no existe presupuesto suficiente o que el presupuesto se ha agotado, la dependencia puede ordenar el pago en el ejercicio fiscal siguiente, solo que hace la anotación de que ese pago
tendrá en su caso que ser actualizados en función de las disposiciones en materia fiscal para que pues el gobernado cuando reciba la cantidad no sea una cantidad histórica, sino sea una cantidad actualizada. Y para ello, pues las entidades tienen necesariamente que hacer las previsiones presupuestales que correspondan, aunque aquí hay una precisión. La Secretaría de Hacienda, que como ustedes saben es la dependencia globalizadora del gasto, puede autorizar traspasos presupuestales no solamente entre capítulos, sino también entre las propias dependencias, cuando esto sea pertinente y por supuesto se encuentre justificado. Cabe hacer notar que las indemnizaciones se pagan en moneda nacional y que se calculan según la fecha en que la lesión se produjo. Ya en una de las clases anteriores, uno de sus colegas me preguntaba sobre esta otra hipótesis, porque así lo señala la ley. La regla general es cuando se causa la lesión o cuando se produjo o cesó en caso de ser continua y deba actualizarse al momento del pago. Esas son las dos formas en que pudiera realizarse. En el caso, por supuesto, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sabemos siempre que, pues en términos de las disposiciones presupuestales deben obtener una autorización para las erogaciones y esta se entiende en el caso de las entidades paraestatales cuando sus órganos de gobierno pues hayan autorizado los presupuestos fiscales correspondientes. ¿Cómo se calcula la indemnización? Bueno, ya habíamos señalado que hay tres tipos de daños que se pueden ocasionar. Por un lado, los daños materiales, segundo, los daños personales y en tercer caso, el daño moral. ¿Cómo se calculan los daños materiales? Bueno, fundamentalmente en términos de la legislación civil, dado que aquí existe una pérdida patrimonial y esta es resarcible en dinero, pues entonces los montos que se hayan determinado en la resolución que fueron debidamente probados tienen que ser resarcidos. Y cuando hablamos de de daños personales, para esto necesitamos necesariamente obtener dictámenes médicos que señalen cuál es el grado de afectación, ya sea de la lesión física que se va a calcular en términos del monto acreditable con los parámetros de la Ley Federal del Trabajo. Ya habíamos también, creo que hecho un señalamiento en cuanto a qué es la ley laboral, la que con base en el riesgo profesional establece cuáles son los montos por cada una de las lesiones físicas que se ocasionan a la integridad de las personas. Y en el caso del daño moral, la ley establece que pues este monto no debe superar las 20,000 veces de salario mínimo diario vigente por cada reclamante, así lo señalaba originariamente la ley. Ahora los cálculos se hacen a través de la unidad de medida de actualización, pero de cualquier manera, y aquí quizás sí hay un dato que pues sería interesante comentar. ¿Por qué? Porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el desarrollo jurisprudencial, pues ha establecido que este monto de o este parámetro tope que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial desnaturaliza la independencia y el criterio judicial. ¿Por qué este razonamiento? Porque efectivamente los parámetros con los que se determina el quantum indemnizatorio en términos de la legislación civil están señalados claramente en el 1916 del Código. Y una ley de naturaleza administrativa que imponga un tope, pues se considera que es violatoria y que atenta justamente contra los criterios que tiene un juzgador para determinar libremente las características o más bien el quantum en función de estas características. Lo que ya nos dicen estos criterios judiciales es que en este caso
el legislador no puede desnaturalizar por la vía de la legislación el derecho a ser indemnizado. Y aquí quizá sería prudente justamente traer a colación pues lo que señala de manera precisa el desarrollo judicial, el desarrollo interpretativo, y voy a hacer una breve lectura de lo que dice esta tesis en esta materia. El rubro es la potestad reguladora de legisladores amplia, pero no puede llegar a desnaturalizar el derecho a ser indemnizado. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Esta Suprema Corte ha sostenido que este artículo otorga a los particulares un verdadero derecho fundamental sustantivo y concede al legislador un amplio margen para regular y concretar sus contornos y modos de exigencia. Sin embargo, el texto constitucional no opera una delegación total e incondicional al legislador, quien no puede emitir una regulación que llegue a desnaturalizar el contenido del precepto. La Suprema Corte sostuvo que el tope máximo de 20,000 salarios mínimos para el caso de indemnizaciones de daño moral era inadecuado y desproporcional, porque obstaculizaba la indemnización integral de los daños sufridos en algunos casos, otorgando además incentivos perversos al Estado para no intervenir suficientemente en la prevención de los daños, dando mantenimiento, por ejemplo, y mejorando el funcionamiento de los servicios públicos, en la medida en que puede resultar más racional cometer el riesgo de tener que pagar indemnizaciones topadas de montos máximos previsibles. Entonces, como se observa en este razonamiento que hace la propia Corte, y esto juega justamente en el sentido de lo que también habíamos señalado en cuanto al concepto del derecho a una buena administración pública. ¿Por qué? Porque dentro de los parámetros o criterios del derecho a una buena administración pública tenemos justamente pues el derecho de los gobernados a recibir servicios públicos de calidad. Eh, pero, tal como lo dice este razonamiento de la Corte, si los montos se encuentran topados, la administración pública puede, a través de ciertos análisis o estudios actuariales, determinar cuál podría ser el monto que se erogaría en cada uno de los ejercicios fiscales en función del comportamiento histórico. Y de esta manera simplemente prever para el ejercicio fiscal siguiente un monto indemnizatorio que pudiera cubrir con ciertos aumentos en función de la inflación, en función de la tendencia, pues aquellos pagos que tuvieran que hacerse a los gobernados. Pero eso es un incentivo perverso, dice la Corte, y creo que tiene toda la razón, porque si esto fuera así, pues entonces no habría manera de que la administración se preocupara justamente por dar un mantenimiento a la prestación de aquellos servicios públicos que son regularmente demandados. Y entonces es por ello que establece que el legislador, aunque tiene facultades para determinar cuáles son las bases y los lineamientos, los parámetros conforme a los cuales se va a indemnizar a los particulares, no puede establecer un monto porque esto no solamente es perverso, tal como lo señalo, sino también porque va en contra pues de este derecho, esta libertad más bien que tiene el juzgador para poder apreciar de manera integral y en su conjunto los hechos y llegar a una determinación en términos de lo que ya dispone el 1916 del Código Civil Federal, que solamente para recordarlo, qué es lo que debe tomar en consideración el juzgador para efectos de establecer el quantum indemnizatorio. En primer lugar, el tipo de derecho o intereses lesionados. Segundo, el grado de responsabilidad. Tercero, la situación económica de la responsable y de la víctima. Cuatro, otros factores relevantes del caso.
Y de acuerdo con estos criterios, entonces, los dictámenes que podrían aportar fundamentalmente el gobernado en términos del daño causado serían el punto relevante para que el juzgador, tomando en consideración estos aspectos que ya he señalado, pues llevarían a hacer una determinación del quantum indemnizatorio, pensando fundamentalmente en lo que también ya habíamos señalado en cuanto al concepto de integralidad en la reparación del daño, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este punto en lo particular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. No, maestro, ninguna. Una Mm, pregunta, maestro. No se ve su presentación, aún no la comparte, ¿verdad? Pues como la tienen, bueno, está bien, déjenme compartírselas. Como usted me dijo. Como dicen que la tienen, déjame ver en dónde está, acá está. Sí la ven ahora, ¿verdad? Se ve muy bien, maestro, gracias. Bueno, hablemos ahora de entonces del procedimiento. Eh, Como sabemos, el procedimiento va a iniciar con una reclamación ante el ente responsable, es decir, dependencia u organismo de naturaleza paraestatal, o incluso el constitucional autónomo al que el particular le atribuye la irregularidad administrativa. Y aquí es en donde es muy importante hacer notar que ciertamente el gobernado, quien resiente el daño, es quien está obligado a probarlo. Decía también la clase anterior que en función de su naturaleza se puede revertir la carga de la prueba, aunque en estricto sentido, digamos, para poder tener un orden en términos de cómo se debe proceder al respecto, lo cierto es que el órgano al que se le atribuye la causación del daño, lo que está obligado es aprobar la actuación administrativa regular. Es decir, ciertamente no podría, por supuesto, en este caso el particular, ir más allá de aquellos elementos probatorios que pudiera obtener en términos del nexo de causalidad. Y decíamos las clases previas que el nexo de causalidad basta con la existencia de la repercusión, ya sea material, física o moral, en la integridad patrimonial o extrapatrimonial del gobernado, para identificarla con la administración, la actuación administrativa irregular. Ahí se establece el nexo de causalidad y en su caso tendrá el Estado que desvirtuar justamente este nexo causal, tratando de justificar que se trata de una actividad administrativa regular y que por lo tanto no hay obligación jurídica de proceder a la indemnización. Aquí en este punto que quizá también valga hacer un comentario en términos de los procedimientos paralelos, tal como aquí se señala en esta presentación que les estoy compartiendo. Hay algunos casos en donde, conforme al principio de definitividad, es necesario que primero se agoten algunos procedimientos, como son los casos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, que son reglamentaciones administrativas muy similares. En el Seguro Social se le llama reclamación o recurso de queja, mientras que en el ISSSTE se le llama recurso de inconformidad. Y estos derivan por inadecuada prestación de los servicios públicos a cargo de esas instituciones. Y cuando esto sucede, entonces no significa que los particulares no puedan promover ante dichas paraestatales el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial, sino que si está en curso un procedimiento previo, este se va a suspender. Y si no se ha iniciado, el acuerdo que va a recaer justamente a este tipo de reclamaciones es que debe iniciarse el procedimiento previo en términos de la ley del ISSSTE y de la ley del propio Seguro Social, que son los que prevén este tipo de situaciones.
Pero yendo ya estrictamente al procedimiento, y voy a utilizar la otra presentación que ustedes también ya tienen, permítanme, la de un cuadro, según recuerdo que lo tienen por ahí. Acá está. Para que podamos hablar del procedimiento. ¿En dónde quedó esta parte? Acá está. Procedimiento, decíamos, reclama la parte interesada ante el órgano presunto responsable. Aquí es importante hablar de el plazo de la prescripción. La acción prescribe en un año, o como ya decíamos, en aquellas cuestiones de carácter continuo, ese plazo se mide a partir de que cesan estos efectos, o de 2 años por daño físico o psíquico. ¿Qué debe contener el escrito de reclamación? Aquí está señalado. Quizá lo más importante de hacer notar en este punto, porque trae, pues obviamente, como cualquier tipo de escrito y de reclamación ante la administración pública, cosas que son comunes y cosas que son obvias, pero la parte fundamental está centrado en la petición específica que se está formulando, es decir, la reclamación y, por supuesto, los hechos o razones que la sustentan. Y aquí, si bien la ley establece que se pudiera señalar al servidor público involucrado o servidores públicos involucrados, esto solamente es una mera posibilidad porque ya habíamos señalado que no estamos ante la responsabilidad subjetiva, sino ante la responsabilidad objetiva. El ente puede prevenir al interesado por una sola ocasión para que subsane las omisiones y se le otorga un plazo no menor a 5 días hábiles. Y como lo señalaba hace un momento, ¿qué le corresponde al Estado probar? En primer lugar, que que hubo participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños, es decir, que aquí hubiera, vamos a decirlo de estos términos, negligencia inexcusable de la víctima. Esto es, no fue una actividad administrativa irregular, sino que el propio particular se ha puesto en una situación, dado su descuido y su propio despliegue de acciones, que lo ponen en una situación de negligencia inexcusable. En segundo lugar, que justamente los daños no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular o que derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento. Este es uno de los puntos fundamentales que ya decíamos también en una de las clases anteriores, que es importante tomar en consideración, particularmente cuando se trata de la actividad administrativa irregular en la administración sanitaria. Porque, de nueva cuenta, reiteraría que la ciencia médica es una ciencia no exacta y por lo tanto no se podrían, en su caso, prever cuáles son aquellas situaciones que pudieran existir. Esto no significa de ninguna manera que el error que llega a causarse y que pudiera estar dentro del estándar tuviera necesariamente que pasarse por alto. Eso no significa que esto acontezca de esta manera, sino que solamente cuando un caso de error, de negligencia, de descuido en la administración sanitaria no es previsible en términos de la ciencia médica, pues entonces no existe la obligación de resarcir. Y por último, creo que es importante hacer notar que la existencia de la fuerza mayor también exonera a la administración de una responsabilidad patrimonial. No así el caso fortuito, que es aquí una distinción importante, porque finalmente cuando hablamos de caso fortuito, sí, Edgar. Edgar, ¿desea participar? Me está poniendo en el chat una pregunta.
Un momento en que lo que formulo. Sí, te espero, te espero. ¿No tienes micrófono? Pues creo que no. Aquí está. Estoy desde el equipo de juzgado. Ah, qué curioso. La mayoría, supongo entonces que la mayoría está en el juzgado y por eso ningún equipo tiene sonido, quizá muy pocos. Ok, bueno, mientras la formulas, Edgar, entonces continuamos. Como señalaba entonces, la fuerza mayor sí exonera la responsabilidad patrimonial, no así el caso fortuito, porque pues deviene justamente de la actividad humana, aunque tampoco podemos decir necesariamente que cuando estamos en presencia del caso fortuito sea suficiente para decir que este no exonera la administración del pago de los daños, porque tendríamos que analizar la naturaleza y características justamente del descuido, de la negligencia o en su caso de la actuación del servidor público para poder llegar a la conclusión de que efectivamente este es indemnizable. ¿Ok? Ahora, siguiendo este punto muy importante y ya en la etapa probatoria, lo que nos señala la ley de la materia es que se admiten todos los medios, excepto la prueba confesional, porque pues obviamente no es una prueba que pueda llevarnos a recabar hechos notorios en el caso específico de la actuación administrativa irregular. Antonio, por favor, has levantado la mano. Listo, Antonio, puede participar. ¿Me escucha? Sí, Antonio. Ah, ok. Sí, maestro, antes de que avance y tal vez lo desapareció un poquito, la pregunta es la siguiente, respecto a la procedencia de el reclamo cuando se trata de responsabilidades concurrentes, hablando de, por ejemplo, facultades concurrentes como pudiera ser el medio ambiente o la seguridad pública, en el supuesto de que sean dos entidades de distinto orden, como pudiera ser una autoridad de municipio y una autoridad estatal para presentar la demanda, bueno, para presentar la reclamación materialmente, ¿cómo se tiene que presentar esa reclamación ante esas dos entidades distintas? Esto para efecto de los cómputos y para efecto también de sus resoluciones, que si las emiten en tiempos distintos, forzosamente me va a orillar a presentar también en momentos distintos el juicio de nulidad o el juicio en la instancia siguiente, que es en el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿cómo tienen que presentarse, cómo tiene que tratarse esa reclamación cuando se trata de esos dos entes de distinto orden, pero que tuvieron intervención derivado de facultades coordinadas o facultades de ese tipo? Claro, mira, hay muchos casos en los que efectivamente las autoridades locales e incluso las municipales colaboran con las autoridades federales, particularmente en la emisión de constancias o en cierto tipo de autorizaciones. Pero aquí lo que tendríamos que ver es si efectivamente el acto de autoridad que estamos reclamando en donde se demuestra la actividad administrativa irregular corresponde de manera, digamos, común a los tres ámbitos de gobierno, o si es una responsabilidad solamente federal. Lo general es que se trata de responsabilidades federales. Voy a poner un ejemplo. Cuando en un procedimiento de manifestación de impacto regulatorio en materia ambiental y se promueve ante la autoridad federal, participa el gobierno municipal dando ciertos dictámenes o incluso a petición de la autoridad federal haciendo algunas inspecciones para efecto de emitir reportes, ¿no? Pero finalmente quien va en su caso, a responder por ese proceso o ese procedimiento es la autoridad federal. Entonces, puede haber concurrencia en los actos procedimentales, pero la concurrencia no significa necesariamente
una irregularidad administrativa, porque esta tendría que perfeccionarse en alguno de estos tres ámbitos. Es decir, vamos a suponer que si derivado de pues esta solicitud de una autorización en materia minera, la autoridad administrativa local o la autoridad administrativa municipal tuvieran alguna intervención, como el levantamiento topográfico, como un reporte de evidencia ocular, en fin, que auxiliara a la autoridad federal a tomar una determinación. En realidad la actividad administrativa irregular no estaría ni en la autoridad municipal ni en la autoridad local, sino en la federal. Y eso llevaría necesariamente a esa, reclamación ante la autoridad federal y no ante las otras, porque los otros solamente son medios que contribuyen al perfeccionamiento del trámite administrativo que corresponde a la federación. Lo cierto es que no tengo en la mente alguna reclamación que se haya establecido de manera paralela a los tres ámbitos de gobierno, aunque quizá en materia sanitaria podría ocurrir, no lo sé, ¿no? No sé si tú tengas un ejemplo específico, Antonio. No te estamos escuchando, Antonio. Perdón, ¿ya me escucha? Ya. Tengo un ejemplo. Me imagino un operativo de seguridad pública donde participan los tres órdenes de gobiernos, en el que se les va la mano y se confunden de vehículo y rafaguean un vehículo equivocado. Los tres órdenes. Hay balas de las tres corporaciones. Entonces, pues ahí es un operativo, son unas facultades coordinadas, participaron los tres entes, la persona, el resultado del daño fue el mismo, la persona falleció. ¿Hay qué tratamiento tendría que darse a la reclamación? Ok, bueno, a mi parecer creo que la reclamación debería corresponder según el ámbito de competencia y del tipo, digamos, de delito o de delincuencia que se esté persiguiendo o que se presuma que existe o que está o mediada, porque lo único que nos dice la ley es que cuando exista concurrencia de responsabilidades, las distintas autoridades tendrán que compensar al afectado de manera proporcional en términos de su participación. Y ese en términos de su participación, pues me llevaría a que aquí tendríamos que tener en primer lugar, pues una reclamación directamente ante la federación, porque pues finalmente es la federación la que tiene la responsabilidad de resguardar ciertos sitios y más en los términos en que actualmente se desarrolla, y si fuese a delincuencia organizada, pues con mayor razón. Pero lo cierto es que ahora, a mi parecer, creo que podrías enderezar la reclamación de responsabilidad patrimonial con cualquiera o ante cualquiera de las instancias federal, local o municipal, si es que pudieras tener la evidencia de que así fue. Creo que antes de que esto pudiera ocurrir, porque tú no tienes la posibilidad de dictaminar pericialmente, en esta rafagueada que tú señalas, qué tipo de fuerza de seguridad es la que intervino y la que causó el daño a la persona física, pues primero tendrías que pues presentar la denuncia correspondiente para que en la instancia de procuración se hiciera la indagatoria y se pudiera llegar a alguna conclusión sobre la participación de todos los servidores públicos involucrados. Y de esta manera, cuando tú tuvieras ya la certeza de alguna manera de qué tipo de autoridad es la que tuvo la participación y la responsabilidad, pues entonces eso te servirá de elemento para poder instaurar la reclamación de reparación de daño, ya sea ante las fuerzas federales, locales o municipales. Pero en principio creo que no podría exigirse al particular determinar a qué instancia le estás atribuyendo tú el daño, ¿no? Y por eso creo que se requeriría primeramente que se hiciera la indagatoria que correspondiera, y hasta entonces, pues tú podrías ejercitar ese derecho. Es lo que se me ocurre, porque digo, estamos ante situaciones quizá inéditas, porque francamente ya lo decía yo en ocasiones anteriores, si de por sí la institución jurídica no es muy aplicable en irregularidades administrativas
no de este corte, pues ahora ante una cuestión de delincuencia organizada o delitos en general que se presentan en nuestra cotidianeidad, pues es difícil suponer cómo podríamos resolver una cuestión de esa naturaleza. Es lo que a mí se me ocurre, Antonio. Vamos a la pregunta que nos formulaba entonces, déjeme regresar acá. Edgar dice, tengo entendido que en la reclamación en negligencia médica deben ofrecerse los mismos medios de prueba que se ofrecerán en el juicio contencioso ante una eventual negativa ficta, entre ellas las periciales. Pero en este caso el IMSS, por poner un ejemplo, no es una autoridad que por su naturaleza de corte administrativo y no jurisdiccional puedan desahogarse las pruebas periciales como pericial médica y psicológica. Mi pregunta es cómo no se pueden desahogar estas pruebas periciales ante una institución de salud. ¿Se puede prescindir de su ofrecimiento en la reclamación y ofrecerlas hasta el juicio contencioso? ¿Haría alguna observación el tribunal o lo podría controvertir la autoridad demandada? Mira, Edgar, como lo decía anteriormente, en el caso de la actuación irregular en la administración sanitaria, ambas instituciones, tanto el Seguro Social como el ISSSTE, tienen reglamentos administrativos que deben agotarse previo a que se inicie el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial o, en su caso, para irse directamente después de esto ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y estos procedimientos administrativos que se dan en sede administrativa obligan a la propia autoridad a hacer esa investigación con base fundamentalmente en documentos que tienen un valor legal muy importante conforme a la legislación sanitaria, que es particularmente el expediente clínico. El expediente clínico tiene un valor legal muy importante para determinar la causalidad de los daños que se podrían presentar ante un caso de negligencia o de impericia médica. De tal suerte que, dado que la investigación es interna y que el particular recibe una resolución, en esa resolución se van a enlistar cuáles son aquellos fundamentos, no solamente de derechos, sino también aquellas documentales que la propia autoridad tome en consideración para llegar a una conclusión. Vamos a suponer que el Seguro Social llega a la conclusión a través de sus propios medios en este procedimiento de que no hubo ninguna irregularidad administrativa y que por lo tanto no procede reparación del daño alguno. Esa determinación, esa resolución administrativa nos va a permitir justamente encaminar nuestro reclamo ante el propio Seguro Social, pero ahora en la vía de responsabilidad patrimonial del Estado. Y ese documento que relata y señala cuáles fueron los elementos probatorios para poder llegar a esa conclusión son los mismos que nosotros, en su caso, objetaríamos dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial y tendríamos acceso a ellos porque se formaría el expediente respectivo en donde justo si hubiera periciales médicas que hubiera desahogado la propia institución, aunque no lo creo, pero sí el expediente clínico porque en sí mismo contiene una narración cronológica de la atención médica, esa sería la prueba más importante. En realidad, en materia de negligencia y impericia médica, los dictámenes periciales no nos dicen mucho, ¿ok? ¿Por qué no nos dicen mucho los dictámenes periciales? Porque lo más que nos podría decir un dictamen pericial en materia de medicina forense es, voy a decirlo en términos quizá muy coloquiales, de qué se murió, ¿no? Y lo que ese dictamen pericial va a decir que se murió de un paro respiratorio, que es obvio, pues por eso está muerto, ¿no? O que murió de un sangrado excesivo, etcétera. Pero el dictamen pericial, en su caso, que nosotros ahora podríamos ofrecer en la vía de responsabilidad patrimonial del Estado, sí podría ser un dictamen pericial
que nosotros cubriríamos como afectados en el sentido de hacerle ciertas preguntas al perito en relación con la participación del equipo sanitario en cuanto a ciertas técnicas, por ejemplo, o en cuanto al uso de ciertos instrumentos o al uso de ciertos medicamentos o incluso de anestesia. Pero los dictámenes desafortunadamente tampoco van a ser concluyentes, ¿no? Porque ya lo decíamos la clase anterior. Imaginemos que, voy al ejemplo que ya había utilizado, un paciente de entre 28 y 30 años en aparente buen estado de salud y que fallece en el quirófano. Y fallece porque le hacen una corrección de cirugía estética de la nariz. ¿Qué podríamos nosotros argumentar en esa parte en donde la reclamación que se formula y la revisión que hace la propia institución médica señala que no hay evidencias de que se haya cometido ninguna negligencia o impericia porque todo el equipo sanitario intervino conforme a los cánones que establece la ciencia médica, conforme a los cánones que establece la Lex Artis Médica, y que el error que en su caso pudiera estarse atribuyendo no es tal, porque en estricto sentido no existe la posibilidad de determinar cuál es el origen del fallecimiento de la persona y que en el caso de la anestesia está probado en el propio expediente clínico de los registros que allí están señalados que no hubo ninguna actuación indebida, ¿no? ¿Qué hacemos ante una situación de esa naturaleza? Hacerle preguntas a los peritos de manera muy específica, tendientes a qué, a tratar de demostrar que efectivamente hubo ahí un error de diagnóstico, un error en el tratamiento, en la intervención, en la técnica, digámoslo de esa manera, en la técnica utilizada, pero todo esto tendríamos que probarlo en su caso. Y en la ciencia médica es algo bastante difícil. Por supuesto que sí podría un perito llegar a la conclusión, y voy a ir a otro ejercicio hipotético. Imaginemos que es una cirugía abdominal y que por supuesto ahí sí, en términos de una pericial en medicina forense, se observa que la cortadura, la incisión, digámoslo de esta manera, pues lesionó una vena, ¿no? Cuando se hace una cirugía y vamos a suponer que lo único que se pretendía es eliminar un absceso de una apendicitis, suponiendo que el apéndice se infectó y que por lo tanto está ahí pues ya una infección muy grave en el tracto digestivo, y que lo que hace el equipo sanitario es abrir, nos abren el estómago, nos limpian, quitan la parte que ya está infectada, vuelven a saturar y se supone que esa es la técnica. ¿Qué pasaría si hubiera ocurrido un lamentable fallecimiento del paciente? Que el perito que nosotros ofrecemos dentro de la pericial demuestra que efectivamente hubo un exceso en el uso de la fuerza del cirujano al momento de retirar el apéndice y que al utilizarlo de manera con una fuerza excesiva dañó el sistema venoso, no sé qué, y que eso, pues entonces sí tendríamos esa posibilidad. Pero hay casos en los cuales evidentemente la ciencia médica no nos da la posibilidad de identificar claramente cuál es el origen de la lesión. Entonces, en materia médica, pues es obviamente difícil hacerlo. Ahora, van a decir ustedes, pero entonces, ¿hay impunidad? ¿Los médicos son impunes? No, porque justamente hablaba yo de un documento que tiene un valor legal muy importante, que es el expediente clínico, y en el expediente clínico, si alguno de ustedes ha visto un expediente clínico, ahí se van dejando anotaciones, los registros en el minuto a minuto, en una cirugía. Hay una persona encargada
de hacer la relatoría de todo lo que está aconteciendo y ahí va señalando porque pues el cirujano le está diciendo qué es lo que van a hacer. Es más, se graban ya a estas alturas se pueden grabar las cirugías e incluso cuando se hacen a través de endoscopía y el expediente clínico es difícilmente manipulable, ¿no? ¿Por qué? Porque en un proceso de esta naturaleza participa un equipo sanitario. Y para poder ocultar la verdad de los hechos, pues tendría que haber concurso de personas que tuvieran que borrar registros, que tuvieran que ponerse de acuerdo para eliminar esos registros y hacerlos acorde a una realidad que no aconteció, ¿no? Y francamente eso suena bastante difícil que pudiera verificarse porque obviamente dentro del equipo sanitario, la enfermera, la instrumentista, el ayudante, el cirujano, el segundo cirujano, el anestesiólogo, pues habrá alguno que diga, a mí no me metan porque no fue mi responsabilidad, ¿no? Y tienen que dar cuenta de cada una de las cuestiones que ocurrieron durante, pues, el acto médico. Entonces, por eso creo que, pues, difícilmente podría hacerse. Pero para concluir, efectivamente, las pruebas que nosotros presentamos durante el procedimiento administrativo, es decir, ante sede administrativa, son las mismas que, pues en su caso, vamos a presentar ante el contencioso administrativo, salvo las que fueran supervenientes, ¿no? Imaginemos que en el procedimiento administrativo, la propia autoridad consideró que no era necesario agregar el video de la laparoscopía. Y nosotros sabemos que existe ese video de la laparoscopía y pues lo ofrecemos en el procedimiento contencioso administrativo como una prueba superveniente que nosotros no conocíamos al momento de que iniciamos la reclamación en la vía de responsabilidad patrimonial del Estado. Pero en principio no habría por qué variar las pruebas, son exactamente las mismas. No sé si con esto te respondo, Edgar. Edgar, adelante. Adelante. Ya me puso acá que sí. Perfecto. Bueno, entonces, regreso. Decíamos que se admiten todos los medios de prueba, excepto la confesional. Las pruebas se desahogan en un plazo no menor a 3 ni mayor a 15 días una vez admitidas. Y aquí algo también importante es que procede el recurso de revisión. Y aquí pues yo creo que todos tenemos una idea de lo que es el recurso de revisión. Aunque si bien es cierto que la propia ley señala de manera expresa que se puede promover el recurso de revisión o en su caso ir directamente a la vía contenciosa administrativa sin necesidad de agotar el recurso. En lo personal, por una experiencia que he observado yo, o más bien no una experiencia, sino el desarrollo jurisprudencial en otras materias, lo aconsejable es promoverlo. Les voy brevemente a relatar algo que ha ocurrido recientemente, bueno, ya ni tan recientemente, aunque es, digamos, del último de los criterios interpretativos de los tribunales colegiados de los plenos regionales en materia de responsabilidad patrimonial, perdón, de responsabilidad de servidores públicos. La ley de responsables públicos también establece un recurso administrativo previo a ir al contencioso, al juicio de nulidad. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas utiliza el concepto podrá, el particular podrá. Entonces, bajo la lógica del podrá, siempre se había entendido que este era potestativo y que el particular podría agotar el recurso o ir directamente al contencioso administrativo. Hay una tesis de jurisprudencia por contradicción que resolvió la Corte
más o menos en mayo, hace como un año, en mayo del año pasado, que señala ante dos criterios contendientes que en realidad el concepto podrá en materia de responsabilidad de servidores públicos no debe entenderse como optativo, sino que el recurso de revisión debe agotarse previo ir al juicio de nulidad. Y esto es una excepcionalidad en la materia administrativa porque en general se ha entendido que cuando una ley, como en este caso la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, señala que el particular podrá impugnar la resolución administrativa a través del recurso de revisión o ir directamente al juicio de nulidad en la vía contenciosa administrativa, pues en realidad creo que esta situación en términos de la interpretación y el desarrollo jurisprudencial, siempre a la luz de este criterio que les señalo en otra materia, pero que también es administrativa, ocurrido el año pasado, debe alertarnos en el sentido de que pues lo importante para preservar los derechos del gobernado en ese sentido y no se deseche una demanda ante el tribunal contencioso bajo el criterio de no haber agotado en términos del principio de definitividad el recurso a que se refiere la ley, pues creo que entonces es preferible no arriesgarse a ello y agotar el recurso, aunque sabemos que por supuesto pues ese recurso pudiera o confirmarse como es la regla general en los procedimientos administrativos. Ahora, habrá que también hacer notar que esta materia, en términos del artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, admite litis abierta, ¿no? Y que en ese sentido, al admitir litis abierta, podría controvertirse en el contencioso administrativo no solamente la resolución que haya recaído al recurso de revisión, sino también aquellos conceptos de impugnación o agravios que no hayan sido considerados en el recurso y que sigan manteniendo perjuicios al gobernado de la resolución primigenia o la primera determinación, primer acto de autoridad que se haya emitido. No sé si esto de la litis abierta les queda claro, ¿no? Edgar, en caso de negativa ficta, no es necesario agotar el recurso de revisión. A ver, la negativa ficta, Edgar, efectivamente opera en esta materia, pero no hace ninguna diferencia en términos de tener una resolución expresa o una resolución negativa ficta. En realidad, no hay variación en ese sentido. Esto es, si yo ante un procedimiento de esta naturaleza, una vez cumplido el plazo y la autoridad no responde, debo entender que me ha sido negado bajo este criterio, esa negativa ficta es una resolución en estricto sentido y sí podría yo controvertirla a través del recurso. Es decir, la existencia de la negativa no significa que me dé posibilidades, opciones de no acudir al recurso. El recurso en sí mismo es optativo. Y lo único que estoy diciendo en este momento es que en lo personal yo siempre recomiendo que el gobernado acuda y al recurso lo agote, porque ante este desarrollo jurisprudencial en cuanto al alcance del verbo podrá, pudiera en alguna de estas materias, como ya ocurrió en materia de responsabilidad de servidores públicos, entenderse como no optativo y entenderse como una exigencia, porque es el mecanismo o la vía a través de la cual la propia administración puede conocer de los errores cometidos en el proceso administrativo y que llevaron a una resolución que no necesariamente cumple con los elementos y requisitos del acto administrativo señalados en la ley correspondiente, y por ello creo que siempre debemos agotar el recurso antes de ir al contencioso administrativo. Ciertamente tomamos a veces con cierta ligereza el alcance del recurso, ¿no? Y cuando el gobernado promueve el recurso, en realidad, voy a decirlo en estos términos, no se esfuerza mucho en desarrollar los conceptos de impugnación.
porque lo ve como un mero trámite, como un mecanismo que, si bien está señalado en la norma, no pareciera necesariamente pues el mecanismo más idóneo para restablecernos en nuestros derechos. Y es por eso que al amparo del denominado principio de litis abierta, podemos, en su caso, en el contencioso administrativo, ampliar los conceptos de impugnación. Y por eso preguntaba por qué es una materia administrativa y por qué es importante el tema, si nos queda claro el concepto de la litis abierta, ¿no? Y es pregunta, ¿a todos nos queda claro el concepto de litis abierta? Ante el silencio de mis queridos alumnos, presumiría que sí. Ok, bueno, entonces seguimos avanzando. Entonces, de esta manera, una vez agotado el recurso de revisión, recuerden que la resolución se va a emitir en un plazo máximo de 3 meses. Y en ese recurso es necesario que la autoridad y nosotros demos cuenta de que efectivamente se hizo una motivación, un razonamiento sobre la relación causal, sobre la valoración de los daños y los perjuicios causados. Tiene que señalarse el monto indemnizatorio, los criterios que se utilizaron para su cuantificación y los criterios, por supuesto, de imputación y de graduación de la conducta, ¿no? Si en el recurso tenemos una resolución contraria a nuestros intereses como gobernados, pues entonces vamos a la vía contencioso administrativa. Y como también ustedes seguramente lo saben, por la vía tradicional podemos promoverlo ante la sala regional competente, o también puede hacerse a través del sistema en línea. Como cualquier recurso de esta naturaleza, se presenta dentro de los 30 días posteriores en que haya surtido efectos la notificación de la resolución, cual ya sea la que resolvió originariamente o la del recurso de revisión. Mientras que el órgano demandado, esto es la dependencia o entidad de la administración pública, tiene 30 días para responder posteriores a que surta efectos el emplazamiento. En el contencioso administrativo también se admiten toda clase de pruebas, salvo la prueba confesional, y de manera excepcional se admite la petición de informes. Se admiten pruebas supervenientes, como son las que hemos señalado, siempre y cuando éstas se emitan previo a la emisión de la sentencia por parte de la sala regional que corresponda. Hay 5 días para alegatos. Como todos sabemos, pues los alegatos son este periodo o son estos razonamientos que se dan para fortalecer nuestros criterios, nuestros puntos de vista, y estos se otorgan posteriores al cierre de la instrucción. Una vez cerrada la instrucción, en términos de la ley correspondiente, la ley federal, el tribunal tiene 45 días para elaborar el proyecto de sentencia y 60 días para emitir la sentencia correspondiente. Plazos, por supuesto, que no llegan a cumplirse bajo ciertos criterios que está autorizada la propia autoridad. Perdón, Antonio, no había visto tu mano. Adelante. Sí, maestro, tratándose del ofrecimiento de pruebas, aquí ya en el contencioso únicamente nos van a recibir o podemos ofrecer las pruebas supervinientes, porque las demás pruebas, debido al principio de litis abierta, son las que debimos haber ofrecido desde la sede administrativa, ¿no es así? En realidad, no, Antonio, es decir, bajo el principio de litis abierta, lo que nosotros podemos ofrecer es justamente, y aquí hacemos la división, ofrecemos las pruebas que están relacionadas con la resolución producto del recurso de revisión, porque estas por sí mismas, es decir, la resolución producto del recurso de revisión por sí misma nos causa un perjuicio. Y por supuesto que vamos a aportar pruebas relacionadas con la ilegalidad cometida por la autoridad
durante el recurso en términos del razonamiento que se da a nuestras pretensiones. Por supuesto, no las podemos desligar de pues las pretensiones originarias en que se desarrolló el procedimiento administrativo y del cual obtuvimos una resolución. Pero sí tenemos que hacer en el contencioso administrativo un poco la distinción, decir, en términos de la resolución que recayó al recurso de revisión y de los conceptos de impugnación que alego en este momento en función de esa resolución, el caudal probatorio aportado es este. Si tuviéramos la prueba superveniente, pues ahí es donde la podemos aportar como un elemento adicional a lo que se conoció en el recurso. Y posteriormente, digamos, para cumplir este principio o este criterio de la litis abierta, que me sigue causando perjuicio, pues lo contenido en la resolución originaria o primigenia, y otra vez desarrollamos entonces ahí los conceptos de impugnación de la resolución originaria y señalamos por qué nos sigue causando perjuicio y el caudal probatorio correspondiente que deriva del propio expediente administrativo. Y en realidad esto de aportar las pruebas, pues en estricto sentido es simple y sencillamente ofrecerlas y enumerarlas, porque ya los expedientes que entrega la propia autoridad administrativa a las salas regionales del Tribunal Contencioso traen ese caudal probatorio. Lo que debemos cerciorarnos es que, por supuesto, se solicite a la autoridad administrativa que exhiba y entregue el expediente producto del procedimiento y que también exhiba el expediente del recurso, para que podamos nosotros hacer la precisión en términos probatorios de en dónde se encuentran las documentales o cualquier otro material probatorio respecto de la expresión de conceptos de impugnación que estamos nosotros relacionando, ya sea con la resolución originaria o la resolución del recurso. Y justamente al ampliar, y este es el gran detalle justamente de la litis abierta, estamos ampliando en función de los perjuicios que nos siguen ocasionando, aunque no hayamos nosotros formulado conceptos de impugnación en el recurso, pero siguen permaneciendo y afectándonos los que se originan desde la primera resolución producto del procedimiento administrativo. No sé si fui claro, Antonio, o confundí Sí, sí, más. maestro. También Ok. aprovechando, no sé si le puedo hacer otra pregunta. En en el contencioso administrativo, en la sede administrativa, se aplica el principio de legalidad del acto que se impugna. Ujú. En la vía de responsabilidad patrimonial, el ciudadano tiene entonces el deber de desvirtuar la legalidad del acto en virtud de esta presunción de legalidad del acto, o No, únicamente no, acredite el no, daño. eso, qué buena la pregunta. En realidad esa es una obligación de la autoridad. Es decir, yo lo único que tengo que probar en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial es la existencia del daño, ya sea material, físico o moral, y vincularlo, establecer cuál es el nexo con la actividad administrativa irregular, ¿no? Pero no tengo necesariamente que probar la ilegalidad cometida, porque la ilegalidad en sí misma lo constituye la irregularidad administrativa de la propia administración. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en términos justamente de ese principio de legalidad, la autoridad está obligada, los servidores públicos están obligados a actuar estrictamente ciñéndose en los términos de sus mandatos legales. Y cualquier separación en términos de lo que la ley los constriñe implica un acto de ilegalidad y de suyo implica también una actuación irregular de la propia administración. Entonces, por supuesto que sí voy a hacer todo este razonamiento en términos de que la autoridad está obligada en términos de su actuación, sea servicio público o no, a actuar de la siguiente manera. Y que al haberse separado y porque así se lo impone la ley y porque yo tengo derecho a un derecho a una buena administración pública que comprende que etc. Y yo lo que voy a demostrar en su caso es que ante ese irregular actuar de la administración,
obtuve una lesión jurídica, ya sea en su modalidad de daño material, de daño físico o de daño moral, y que por tanto exijo una reparación en los términos que señala la ley federal de responsabilidad patrimonial. ¿Qué le corresponde a la administración demostrar? Que su actuación está dentro de los parámetros de la regularidad administrativa. Entonces, ante mi alegato de una actuación ilegal, pues la autoridad tendrá que repasar cuáles son sus obligaciones, cuáles son los parámetros de actuación que la propia norma, dependiendo de la materia, le impone, y por lo tanto alegar en ese sentido, tratando de controvertir el razonamiento que yo formulo, ¿no? Pero lo que en su caso la autoridad, si ustedes fueran autoridad administrativa, ¿en qué tendrían que centrar su razonamiento? En que esa actuación administrativa no es la causa necesaria del daño causado al particular. Y entonces tendrán que establecer desde el punto de vista de la administración cuáles son esas atenuantes o eximentes de responsabilidad. Es decir, en realidad aquí, y recuerden que tenemos tres circunstancias, la autoridad solamente podría decir, ese daño se generó por una negligencia inexcusable de la víctima. Ella se puso solita en esa situación y no fue una situación propia. Segundo, el estado de la ciencia o del arte me impide tener una previsión a futuro de cuál podría ser la consecuencia y eso me exime de responsabilidad. Si se le causó un daño, yo no podría decir a administración que fue por mi actuación irregular, sino que pudiera ser, y no lo estoy tampoco como autoridad afirmando, pero pudiera ser porque el estado de la ciencia y el arte involucrada en el daño que se le causó al particular no hace previsible que esto pudiera ocurrir de esa manera. Y tercero, es una cuestión atribuible a la fuerza mayor, en donde pues no podría la administración cargar con una responsabilidad pues que no se generó en su ámbito de actuación. Esta última quizás sea la más controvertida, como yo les decía en la clase anterior, porque a fin de cuentas, aunque sea una fuerza mayor, y que eso por sí mismo no acredite la irregularidad en la administración pública, lo cierto es que hay un daño en la esfera patrimonial o extrapatrimonial del gobernado. Y les ponía el ejemplo de cómo ha acontecido en otros contextos en donde a través del desarrollo jurisprudencial, que no es el caso de nuestro país, ha llevado a construir conceptos como el del daño desproporcionado y culpa virtual. Porque finalmente, si yo soy el gobernado, yo tengo una afectación y se me dice que pues por una cuestión de la ciencia o la técnica imprevisible en ese momento, o que esa causa de fuerza mayor, pues yo voy a quedar con mi daño. Y creo que eso no es admisible, porque finalmente cuando uno se pone en manos de la administración para cualquier trámite, servicio, esperando un beneficio en cumplimiento de una obligación legal de parte de la administración, lo que uno menos espera es que uno obtenga un daño. Y entonces alguien, digamos, en el concepto genérico, debe repararlo. ¿Quién deberá repararlo? Desde mi punto de vista, el Estado. Pero no hemos llegado a ese desarrollo jurisprudencial en términos de lo que significa la desproporción entre la actuación de la administración y el daño causado, o en su caso, en la existencia de un nexo de causalidad virtual que permita que el gobernado sea indemnizado y reparado su daño en términos integrales. Pero pues hacia allá creo yo que necesariamente tendría que evolucionar, ¿sí? No sé, Antonio, si fui un poco claro o algo más que... Sí, gracias, maestro. Ok. Bueno, me dicen aquí que la presentación que estoy siguiendo. Vamos a ver, acá está. Es la primera. Ok. Entonces estábamos en este punto. Ahí está. Aquí había unas cuestiones que simplemente anoto como partes distintivas de la Ciudad de México. Recuerden que habíamos señalado que la responsabilidad patrimonial tiene regímenes jurídicos a nivel federal y local.
Y es justamente en la Ciudad de México en donde encontramos algunas diferencias, ahora ya vinculadas con ese derecho a una buena administración pública, y uno de los puntos quizá más importantes, pues es este concepto de los estándares en la evaluación, de la que ya hemos hablado mucho y que creo que no tendría sentido seguir hablando. Algo más, en general hay una asimilación y déjenme dejar esta para ir entonces a la otra presentación y seguir con lo que dice nuestra ley federal. ¿Ok? Permítanme. Ahí está. Entonces, procedimiento de reclamación ya lo habíamos señalado. Carga de la prueba, tal como aquí lo señalaba, al particular le corresponde probar y al Estado le corresponde estas hipótesis que ya he señalado, probar que la participación fue inexcusable de la víctima, que son consecuencia de una actividad regular, que derivan de hechos imprevisibles según conocimientos científicos o técnicos, o la existencia de la fuerza mayor, ¿no? Ya hablamos de la resolución negativa, del recurso de revisión, de la vía jurisdiccional, prescripción de 1 año y de 2 años, según corresponda. Esto que tú me preguntabas en el sentido de la corresponsabilidad, la distribución es proporcional entre todos los causantes según su participación, aunque debo hacer notar que la ley federal pues responde a esta lógica de una reclamación a un conjunto de entes federales, es decir, cuando hay una participación conjunta de entes federales, ya sean dependencias o entidades, se demanda a quien tiene, digamos, la responsabilidad más relevante, y se hace una distribución en términos del quantum indemnizatorio determinado en la propia resolución o en la sentencia según la etapa en la que se resuelva, y por supuesto esa se carga a los presupuestos de cada una de estas entidades públicas que correspondan, ¿no? La ley también establece este concepto de responsabilidad solidaria cuando no se puede identificar la exacta participación de todos, pero vuelvo a insistir, estamos hablando de una ley federal que involucra única y exclusivamente la responsabilidad patrimonial de los entes públicos de este ámbito de actuación, el federal. Esto me llevaría incluso a reflexionar que cuando hay corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno, pues habría que demandar a todos en términos de sus propias respectivas competencias y en función de sus propios marcos normativos, ¿no? ¿Qué pasaría ante este ejemplo que ponía Antonio? Pues se me ocurre que quizá tendríamos que exigir la reparación patrimonial en las distintas instancias, porque no habría en su caso un ejercicio de responsabilidad solidaria de los 3 niveles de gobierno, porque no es una ley general, sino una ley federal, y porque las leyes que regulan la responsabilidad patrimonial de las entidades federativas, pues solamente da atribuciones propias a estos entes en sus propios ámbitos de competencia. Creo que esa sería la salida, pero bueno, prometo reflexionarlo con mayor detenimiento para, en su caso, resolverlo con posterioridad, aunque una salida podría ser justamente el de la convencionalidad, esto es acuerdos de coordinación y de colaboración, pero no estoy muy seguro que así pudiera ser. ¿Okay? Los casos especiales de concurrencia, lo que yo podría decir el más quizá relevante es en el término de concesiones públicas, ¿no? Cuando hay una concesión, el concesionario, como ejerce funciones a cargo del Estado, tiene la obligación de establecer garantías para que pueda resarcirse el daño a los particulares. Es lo que ocurre en todas las autopistas de cuota que tenemos en el país, como ustedes saben. Incluso si ustedes leen su boletito, pues ahí se establece cuáles son los parámetros de las reclamaciones y de las indemnizaciones y a quién deben reclamarle, porque estamos efectivamente entre la prestación de un servicio público, pero que es concesionado bajo esta figura de la colaboración de los particulares, ¿ok? Y creo que sería
el punto relevante o importante. Algo de lo que también ya habíamos hablado es este derecho de repetición de la propia administración en contra de los servidores públicos, y esto, pues, aunque forma parte de una materia distinta, pues se vincula directamente con la responsabilidad patrimonial del Estado, porque como ya lo señalábamos, si bien es cierto, en términos de responsabilidad patrimonial no existe el concepto de la responsabilidad subjetiva, esto no significa que la administración no pueda, ante una erogación de un reclamo en la vía de responsabilidad patrimonial y un monto indemnizatorio entregado al particular, no pueda repetir en contra de quien considera la administración pública que es el responsable del detrimento patrimonial, ¿ok? Es decir, no podría de ninguna manera establecerse un vínculo directo entre la resolución de responsabilidad patrimonial del Estado con la gravedad o falta cometida por un servidor público. Eso lo único que podría detonar es un nuevo procedimiento de administrativo en la vía disciplinaria, pero es una cosa totalmente distinta. Voy a decir, si yo fuera servidor público, bueno, que lo soy, ya hablaremos la próxima clase, voy a reservar la próxima clase para el error judicial, que ese es un tema que quizá les pueda a ustedes tener mayor interés, porque la responsabilidad patrimonial también se da por error judicial. Pero bueno, regreso a este punto. Si yo fuera un servidor público de la Administración Pública Federal, Ejecutivo, Poder Ejecutivo, y se me quisiera llevar a un procedimiento de responsabilidad disciplinaria porque se me acusa de que en función de una negligencia o impericia cometida, un descuido en el ejercicio de mis funciones, llevó o motivó la hipótesis de regularidad administrativa que dio lugar a una indemnización en la vía de responsabilidad patrimonial, tendría que demostrarse. Es decir, la administración tendría que abrir ese procedimiento disciplinario para, en su caso, poder hacer la imputación y a través del procedimiento correspondiente, dándome garantía de audiencia, concluir a través de la vía administrativa que en efecto su servidor incurrió en responsabilidad administrativa y por lo tanto hay un ejercicio disciplinario por parte del Estado para que yo pudiera como sanción recibir una sanción económica por el monto que se otorgó como indemnización al particular en la vía de responsabilidad patrimonial del Estado. Pero vean que son dos cosas totalmente, no hay un vínculo directo entre la obligación del servidor público aparentemente causante de la irregularidad administrativa de tener que cubrir el supuesto detrimento patrimonial al erario público. Son dos procedimientos distintos que son, por supuesto, muy interesantes, pero que no necesariamente pueden tener éxito. Esto es, podría ser que en la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, yo gobernado, demuestre la irregularidad administrativa y sea resarcido, mientras que el servidor público que presumiblemente cometió la irregularidad se ha llevado el procedimiento y no necesariamente llegue a la conclusión de que la sanción se demuestre, el acto se demuestre y la sanción se impone. Son dos cosas distintas, ¿ok? Bueno, y este último documento pues es simple y sencillamente de naturaleza histórica, porque en realidad en estos momentos el tema de la responsabilidad patrimonial creo que ya está muy firme en términos de criterios judiciales, y si bien es cierto que al principio había muchas inquietudes sobre la diferencia, particularmente en la actuación regular de la administración, se resolvió en el tránsito de un dictamen de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, y nuestro sistema jurídico creo que no tiene mayor problema. Y bueno, esto solamente se los anoto aquí como parte del desarrollo jurisprudencial, pero no me voy a encargar de darlo yo. Entiendo que va a ser una magistrada que después de que yo concluya va a hablar con ustedes de todos los que son
los criterios judiciales en esta materia que se han desarrollado en el Poder Judicial de la Federación. Y pues hasta aquí, jóvenes, la presentación del día de hoy. Como les dije, la próxima clase, que es la última clase, me gustaría abordar pues el tema del error judicial y cómo este puede ser materia de responsabilidad patrimonial del Estado para efectos de una indemnización, y al igual de lo que he señalado en el términos de repercusiones en el sistema disciplinario, en el caso del Poder Judicial también hay una repercusión en materia disciplinaria. Esto es, los jueces, los titulares de los órganos jurisdiccionales, cualquier funcionario judicial que contribuye en el proceso de resolución de una controversia puede generar una irregularidad administrativa que pueda en su caso ser indemnizable a través de un procedimiento de esta naturaleza. Pero ya hablaremos de eso la próxima clase. Así que si tuvieran alguna pregunta, pues ya estaría a la orden. Puede aquí, dice aquí Manuel, ¿la repetición que haga el Estado con el servidor público es vía responsabilidad administrativa? Sí. Sí, Manuel. Adelante, por favor, Antonio. Antonio. Gracias, maestro. Nada más es una preguntita. En el caso de que sea del orden de gobierno federal, que sean 3 dependencias, ¿no? La demanda de reclamación se les va a presentar a cada una, o basta con que se le presente a una sola y ella resuelva, y en este caso va a extralimitarse a las razones que las otras dos pudieron oponer. Se presenta solo ante una, Antonio, a la que tú consideras que tiene el mayor grado de participación en la irregularidad administrativa, pero se notifica y se solicita que se notifique a las otras, para que en su caso las otras concurran al procedimiento de responsabilidad patrimonial y por supuesto entonces el procedimiento pueda ser integral en su resolución. Gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? No, maestro, no hay otra mano levantada. Bueno, pues les agradezco muchísimo entonces su atención y pues nos vemos la siguiente y última clase. Muchas gracias, maestro. Gracias. Agradecemos su asistencia a todos y a todas y les deseamos un buen fin de semana.